En el día de hoy te hablaré sobre cuáles son esos ensayos de laboratorio que usamos para caracterizar el material y cuáles son los resultados óptimos de esos ensayos que me van a decir si un material es apto o no para relleno. Vamos a verlo. En primer lugar tenemos el ensayo de plasticidad, el ensayo de límites de Atterberg. Estos resultados de ensayos me van a dar una idea de qué tan compresible o expansivo es ese material que tengo. Si estamos hablando de arcillas, en caso de que sea un contenido bajo de partículas finas, ya la influencia de este resultado de plasticidad no va a ser tan importante. Si yo tengo un porcentaje de material fino muy pequeño, digamos inferior al 20 al 15%, esa influencia de esa plasticidad alta no va a ser tan notoria, no va a implicar cambios importantes en ese suelo. Sin embargo, para contenidos altos de material fino, o sea, del pasante por el tamiz número 200 en el ensayo granulométrico, si tengo un alto contenido de finos y también esos finos tienen mucha plasticidad, entonces sí que va a ser bastante importante. Por eso debemos tener un máximo para ser permitido como material de relleno. Esto también va a depender de en qué lugar estamos hablando, en qué posición de ese terraplén, de esa sección de terraplén, si yo estoy en el cimiento, si estoy en el núcleo o si estoy ya en la capa de coronación o en los espaldones. Va a depender de en qué posición estamos para decidir en el diseño y en esas especificaciones iniciales del proyecto cuál es ese valor máximo de IP, de límite líquido y de índice de plasticidad que vamos a permitir. Suelos con alto contenido de finos y con alta plasticidad son también un problema a la hora de colocar y de compactar. Esa trabajabilidad en campo es sumamente complicada porque esa compactación que se necesita debido a, sobre todo si el material tiene alta humedad, ese movimiento de equipos sobre este suelo complica muchísimo. Entonces, en estos casos, lo que se suele hacer es mejorarlo, tratarlo, por ejemplo, con cal, buscando que este material, este suelo, sea menos susceptible a la humedad y tenga mejor comportamiento ante el paso de equipo y luego ante el paso de los vehículos que van a estar transitando durante el proceso constructivo. Por otro lado, tenemos lo que es el ensayo granulométrico. En esos resultados de ese ensayo de granulometría voy a tener cuál es ese contenido de finos, el porcentaje de finos de pasante por el tamiz 200 del material que estoy ensayando. Y voy a tener también cuál es el tamaño máximo de las partículas. Son los dos parámetros más interesantes a considerar cuando estamos hablando de rellenos. Ya cuando vamos a las últimas capas, que ya son capas del pavimento, entonces aquí sí que ya hay otros tamices que también debemos tomar en cuenta. Pero cuando se trata de lo que es el terraplén en sí, estaríamos hablando de finos. Yo necesito un porcentaje de finos que no sea demasiado alto, debo controlar la cantidad de finos, por lo que hablábamos anteriormente, que si tengo muchos finos y encima plasticidad, se me va a complicar, voy a tener compresibilidad, dificultad en la colocación y un comportamiento que quizá no sea el esperado en el diseño. Igualmente, la cantidad y más bien el tamaño máximo de las partículas, debo controlarlo para garantizar, sobre todo, tener una buena compactación, porque si yo tengo partículas demasiado grandes y luego partículas de otros tamaños, estas de gran tamaño me van a dejar unos huecos que va a ser inevitable tenerlos ahí y que no voy a poder cubrirlos, taparlos, ni pasando el motoniveladora, ni cuando pase el rodillo. Incluso voy a hacer la prueba de densidad in situ con un gamma densímetro, por ejemplo, y aún así, aunque la prueba me dé, hay muchas probabilidades de que se me queden huecos y yo no tenga manera de detectarlos en campo, porque visualmente y aparentemente mi material está completo y sellado arriba. Claro, arriba tiene una capita de material del más fino
es el que veo porque es el que el rodillo pasa y me va dejando cubierto, pero por debajo, donde no estamos mirando, se están quedando unos huecos importantes que no lo vemos a simple vista, pero sí que pasa. Ese es el comportamiento natural del material, dado esta diferencia y esta mala gradación del material que no me permite que los tamaños más pequeños rellenen los huecos dejados por los tamaños mayores, y se produce esta situación que al final esto va a repercutir en lo que va a ser un ligero asentamiento de ese terraplén cuando este material empiece a reacomodarse nuevamente y a ocupar esos espacios vacíos. Voy a tener ese problema. Entonces, lo más recomendable es limitar ese tamaño máximo de partículas del agregado o del material que se está empleando como relleno. ¿A cuáles valores lo limitamos? Esto va a depender del diseño y de las especificaciones técnicas particulares, pero hay unos valores generales que te podría mencionar para las diferentes posiciones de ese terraplén. Tendríamos para las capas del núcleo del terraplén, tendríamos unas 4 pulgadas máximo de tamaño de material. Luego, si estoy hablando de otros materiales que a colocar debajo como cimiento y que va a ser usado como pedraplén, porque es un material que yo necesito que sea permeable, que sea drenante y que me permita ese paso de agua durante el funcionamiento del terraplén, entonces usamos materiales de mayor tamaño, que pueden ser un mínimo de 6 pulgadas, o sea, materiales de 6 pulgadas en adelante, que me van a conformar ese pedraplén debajo como cimiento. Entonces ahí, si yo tendría 6 pulgadas e incluso más de 6 pulgadas, puedo tener mucho más de 6 pulgadas, hasta medio metro de tamaño de partícula, dependiendo de ese espesor de capa que voy a colocar, siempre proporcional. Luego, en el núcleo ya hablamos de 4 pulgadas. Cuando voy a la subrasante mejorada o esa coronación del pedraplén, voy a necesitar lo recomendable 3 pulgadas. Esto, mientras más me acerco a lo que es la subrasante, voy a necesitar mejores materiales. Entonces, mientras más pequeño es ese tamaño máximo, mejor comportamiento ante la compactación voy a tener, y por tanto ante las cargas, y mejor comportamiento en general del material. Ya cuando hablamos de las capas del pavimento sobre ese terraplén, estamos hablando para su base. Se suele diseñarse con 2,5 pulgadas máximo. La base suele diseñarse con 1,5 pulgadas máximo. O sea que vamos bajando a medida que vamos subiendo sobre ese terraplén y el pavimento. Estos son valores recomendados porque al final lo que manda es el diseño que tengas para esa obra específica y para ese tramo específico de vía o de cualquier uso que vaya a tener tu terraplén. Si te está pareciendo interesante este contenido, házmelo saber con un like. Otro ensayo que vamos a considerar para decidir si un material es apto o no para relleno es el ensayo de contenido de materia orgánica. Yo debo limitar ese contenido de materia orgánica porque si es excesivo el contenido que tenemos en nuestro relleno, nuestra capa de relleno, vamos a tener en un futuro deformabilidad y asentamiento, ya que los materiales orgánicos tienen esta característica de que en el tiempo provocan deformaciones. Es un parámetro del suelo que debemos conocer, porque si tengo también alto contenido de materia orgánica, si este suelo yo quiero estabilizarlo con cal, con cemento, es posible que esa reacción que yo espero de esa mezcla no se me dé y pueda deberse a este contenido de materia orgánica. Por otro lado, tenemos el ensayo de CBR o capacidad de soporte del suelo, y este es un ensayo que nos sirve sobre todo para las capas de más arriba, más cercanas, cuando nos vamos acercando a la subrasante. Vamos a necesitar conocer el CBR del suelo, sí o sí, para las capas del pavimento, para la base y la subbase.
es un parámetro obligatorio conocerle por su cercanía, como es lógico, con lo que van a ser esas cargas repetidas que van a pasar durante la vida útil a causa del paso de los vehículos. Ese SBR, ¿de cuánto estamos hablando? Si estamos en las capas del pavimento, estamos hablando se suele diseñar para 80% la base, para un 30% la subbase, y luego tenemos debajo su rasante mejorada, ese suelo mejorado del final del terraplén o de la coronación. Se suele hablar de un 20%, como esos son valores mínimos de CBR o capacidad de soporte del suelo. Luego, para los rellenos, las diferentes capas de relleno del núcleo del terraplén, estaríamos hablando de 5% de CBR o de 8% de CBR, 10%. Esto va a depender de ese diseño para esa obra específica. Tenemos también el ensayo de desgaste de los ángeles o resistencia a la abrasión del suelo, que se hace a los materiales granulares, a los materiales gruesos. Es un parámetro obligatorio para las capas del pavimento, que es la base, la subbase. Yo debo conocer cuál es ese desgaste en el tiempo o en el uso que va a tener el material, para saber que estoy garantizando realmente con ese material esa estabilidad, esa capacidad de soporte que yo quiero tener, y ese servicio óptimo durante la vida útil de esa obra, de esa carretera. El ensayo de desgaste también lo hacemos a materiales, por ejemplo, a pedraplén, ya que es un material grueso también, y se va a necesitar saber cuál es ese comportamiento en el tiempo de este material para saber que se me va a desgastar y luego me va a fallar y me va a producir alguna deformación a causa del desgaste en sí de las partículas del suelo. También tenemos el ensayo de resistencia a sulfatos de sodio, de magnesio, y este ensayo se hace a las capas del pavimento y puede requerirse en otras capas según lo requiera ese diseño. Como ves, no se trata solo de empezar a colocar material, a regar, a pasar rodillo y ya está. No se trata solo de eso, el tema de la colocación de material de relleno, sino que hay mucho más. Debemos tener conciencia de qué material en sí estamos colocando, cuál es su clasificación, cuáles son sus características que vienen dadas por todos estos ensayos, para garantizar que a largo plazo voy a tener ese resultado, ese buen comportamiento en esa entrega final de esa obra que estamos ejecutando. Y de eso se trata, no solo de terminé, está perfecto, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuál va a ser esa vida útil, esa durabilidad de esa obra que entrego? Eso es muy importante, porque eso nos da ese sentimiento de orgullo de que hicimos el trabajo bien hecho a la primera y de que estamos entregando un buen producto a nuestro cliente y a los usuarios finales de esas obras. Gracias por suscribirte y nos vemos en el próximo video. Chao.